que tengan ustedes una buena tarde. Les doy la bienvenida a esta actividad que tiene una importante concurrencia, lo que alienta a pensar que la temática es realmente interesante. Creo que lo es. Los abogados nos hicimos especialistas en amparos durante la etapa del corralito. El amparo era una medida excepcional y se transformó casi en una medida ordinaria durante toda esa época por lo grosero de la violación constitucional, que había sido reconocida, por lo menos durante un tiempo, en la justicia. Pero luego las deficiencias del sistema de salud, la descoordinación y algunas dificultades que debían, coincido, ser resueltas de otro lado, porque no es a amparos ni debe ser la justicia la que resuelva las cuestiones de recursos y de organización del sistema sanitario. Pero lamentablemente, como ya sabemos los abogados, la justicia es el último lugar donde acudimos para obtener que se normalice lo anormalizado, ¿no? Lo irregular. Y claramente tenemos problemas, los tenemos dentro del régimen o la organización de la salud, dentro de la gran diversidad de sistemas de financiación, la gran diversidad de efectores y prestadores que necesariamente no están coordinados, la forma en que se ejerce la medicina y la actividad médica o la actividad asistencial en general. Bueno, hay muchas dificultades que todos conocemos, que son propias de un país con muchas deficiencias en muchos aspectos, pero que los que son los aspectos esenciales son quizás los más dolorosos, los más preocupantes. Y no es casual que nos encontremos frente a dos situaciones difíciles: las deficiencias del sistema de salud y de su financiación, y la deficiencia de nuestro sistema judicial. Y ambas cuestiones se chocan o se encuentran justamente en los amparos de salud, donde hay una urgencia, donde hay una necesidad, y donde por el otro lado nos tenemos que enfrentar ante una imposibilidad o ante una negativa infundada generalmente, o fundada en algún caso, de cobertura de salud, y la necesidad de ir en amparo, una figura que nació por creación pretoriana, pero que luego se reguló inclusive en la Constitución, que viene a salvaguardar los intereses más íntimos, más primarios, más esenciales del ser humano, que son sus garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, como ya estudiamos en la facultad y sabemos todos los colegas, no son los derechos en sí, sino la forma de hacerlos valer, o sea, los instrumentos para que lo que se garantiza pueda ser efectivizado. Entonces, ninguna garantía es útil si no tiene una verdadera forma, un verdadero sistema de protección. El amparo es una forma promiscua y creo que debe ser superado con un sistema administrativo, por ejemplo, o de organización, que permita evitar tener que acudir a la justicia cuando no se le da a una persona las prestaciones que son esenciales o elementales. También acudimos, y no puedo negarlo, a una judicialización de la salud. La responsabilidad de ello es muy variada. A veces es de la misma justicia, a veces es, por supuesto, del quien administra la salud o la gestiona, y a veces es fruto de una errada forma de entender los derechos que se tienen en virtud del acceso a la salud. De todas maneras, ante la duda, ante el peligro inminente que significa la pérdida nada menos de lo más importante que tiene una persona, que es su salud y su vida, la justicia debe actuar con certeza, con claridad y celeridad. Que no me salió bien, pero quise decir celeridad. Bueno, espero que, no espero nada, estoy seguro que las charlas que van a dar a nuestros colegas, amigos y directores del Instituto de Derecho de Salud, la doctora Lovelos y el amigo Pachila, van a satisfacer estas y otras dudas que tenemos,
y los felicito por destinar una tarde, tan cantidad de número de personas. Creo que es la apuesta adecuada, la apuesta a seguirse capacitando, la apuesta a evitar o a evitar problemas futuros por desconocimiento y a generar una mayor capacidad que redunda en un mejor ejercicio profesional. Así que en nombre del Colegio de Abogados, como presidente que soy de él, agradezco a todos ustedes y los dejo en manos de ambos expositores, de los que seguramente van a poder escuchar cosas más interesantes que de mí. Un abrazo y le dejo la palabra a la doctora Lobelos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me alegra que haya aumentado la concurrencia. De a poquito vamos subiendo la cantidad de gente interesada en este tema que, como bien decía el doctor Jorge Frega, es una problemática que en la actualidad, a pesar de que tenemos la Constitución a partir del artículo 43 de la Constitución Nacional que habilita esta instancia de amparo para hacerlo de una manera rápida, por otro lado, vemos que desde el punto de vista práctico cada vez se hace mucho más difícil que haya la cobertura del 100% tanto de las medicaciones, de los tratamientos médicos que la gente pide, que necesita y que como afiliado le corresponde. Entonces, a los fines, esta vez, hasta ahora los que estuvieron con nosotros desde el principio, vinimos haciendo un poco en nuestra postura, tanto el doctor Pachila como mía, es que como trabajamos en ámbito de salud, por ser abogados de hospital, eso nos genera un plus de ver desde el otro lado la situación de la salud y la situación de la gente. Entonces, un poco lo que nosotros queríamos brindarles a través de estos talleres es no solamente que ustedes tengan la posibilidad de empecemos a trabajar con casos prácticos relacionados con esto, sino también que se entienda un poquito qué entiende el juez que en este caso va a tener que intervenir, cómo nosotros tenemos que acercarnos, porque tenemos que recordar fundamentalmente de que el juez cuando recibe un amparo, porque hay una persona, tenemos un cliente que nos cuenta que la obra social no le quiere cubrir la medicación que el médico le receta, cuando no le da una cobertura total de la prótesis o la internación que requiere, a pesar de haber estado años pagando esa obra social para que en algún momento la pudiera utilizar, y no se la dan, también tenemos que entender a través de los amparos que el juez es ignorante, al igual que todos nosotros, respecto de lo que es la salud y si es conveniente o no es conveniente. Ustedes pónganse a pensar que nosotros le estamos dando a los jueces la responsabilidad de decidir si esa medicación que el paciente está solicitando y que el médico está solicitando, la obra social se la tiene que pagar o no, con todo lo que ello genera, ¿no? Entonces, si bien es cierto y es real que lo primero es la salud y lo primero es la vida, la única forma que nosotros podemos llegar a lograr lo que nuestro cliente nos está pidiendo es primero y fundamentalmente darle todos los elementos y todas las herramientas para que comprenda. Entonces, un poco la clase de hoy va a ser ver la clase, el taller que estamos armando, en realidad lo que va a hacer es, primero ponernos en la situación, cómo se siente el paciente cuando tiene que peregrinar de un lugar a otro para lograr conseguir que le tengan en cuenta cómo tiene que, la medicación que está pidiendo, y después de eso, la idea es, trajimos un esqueleto respecto de cómo se hace un amparo, y bueno, fundamentalmente trajimos un caso que es con relación a cuando no te dan la prestación médica y cuando no te dan la medicación, para irnos ayornando de cómo debemos presentar un amparo para tener la posibilidad de que seamos realmente escuchados
y no que cuando le llegue al juez, el juez no entienda y empieza a decir, no, pero esto no lo comprendo, esto no es viable, esto no puede ser. Y muchas veces lo hace porque quizás nosotros, sin darnos cuenta, porque tampoco somos especialistas médicos en el tema, no le damos lo que ellos necesitan para poder entender. Entonces nosotros, en principio, tienen que, esto se lo decimos en todas las clases, en todos los talleres que tuvimos, tienen que pensar que se lo están dando todo el material que le trae su cliente, que encima se los trae a cuenta gota porque nunca les dice todo eso que le está pasando lo tiene que transmitir en el amparo. Y de una manera, transmitírselo de una manera tan clara, tan detallada, tan específica, para que pueda de esa manera el juez que lo está leyendo tener ganas de seguir leyéndolo y entender qué es lo que le pasa al paciente. Porque ustedes piensen que está tomando una decisión de una rama que no es la suya. Y no va a llamar a un perito médico para que le traduzca. Entonces nosotros tenemos que conseguir que el cliente nos traiga un resumen de historia clínica suficientemente específico, suficientemente claro, para que se pueda entender por qué tiene que tomar esa medicación y por qué no puede cambiarla por otra que le propone la obra social, que supuestamente es más barata, pero que lo que no entiende por ahí la obra social es que el ser humano es uno, único, y que a una medicación que le pueda dar a uno en una misma patología no le va a servir a otro. ¿Por qué? Y porque por ahí el paciente que le está dando esa medicación tiene aparte otras patologías, otras enfermedades de base que hace que si prueba la medicación que le brinda la obra social, pueda tener otra consecuencia más gravosa para su salud. Eso es muy importante, que no es que el médico se levantó y dijo, uy, me arreglé con el laboratorio y el laboratorio me dice que le voy a tener que dar esta medicación porque así me da. No, no es. Si bien hay ciertas situaciones, pero en general el médico conoce al paciente en su integralidad y si le da una medicación es porque sabe que siente que con esa medicación va a mejorar y va a tener menos compromiso en la salud. A fin de poder ayornarnos, hoy vamos a hacer algo diferente. ¿No? algún grupito, por ahí le pudimos mandar adelantar en el grupito que nosotros tenemos armado de WhatsApp, un video, que más allá de que sea un video, es un video descriptivo, más allá de cualquier tipo de bandería política, no pasa por ahí, sino pasa por lo interesante que significa ver qué es lo que pasa en la Argentina realmente con relación a la salud. Entonces le voy a pedir a Juli que ponga un extracto, porque en realidad es más largo, pero es solamente como para ponerlos en el tema para después trabajar con el modelo un modelo de amparo en salud. No sé, doctor Pachila, si querés decir algo o avanzamos. Ya está todo adelantado, ya muchas gracias, Mari. Agradezco en esta oportunidad la presencia del doctor Jorge Frega, que nos está acompañando. Y por el otro lado, bueno, le pedimos a Julieta que por favor, si puede poner el video que teníamos programado para hoy, para que en forma ilustrativa empezamos a tener un concepto diferente con respecto a lo que es las presentaciones en salud. Gracias, Mari. Para hablar del derecho a la salud habría que comenzar por, en todo caso, preguntarse qué es lo que uno define como salud, qué es lo que se define como enfermedad. Ya creo que nadie discutiría que la salud o la forma en que se desarrollan los procesos de salud, enfermedad, cuidado en poblaciones enteras y en cada persona individual son un proceso que solo se comprende en el contexto general del funcionamiento de la sociedad. Construir regímenes de ciudadanía robustos.
ponemos nuevamente. No era tan corto, pero ahora lo van a solucionar. A través de muchas luchas se llegó en algún momento a considerar que la salud era un derecho, que era un problema que estaba metido dentro de lo que se llamaba la cuestión social. Para hablar del derecho a la salud habría que comenzar por, en todo caso, preguntarse qué es lo que uno define como salud, qué es lo que se define como enfermedad. Ya creo que nadie discutiría que la salud o la forma en que se desarrollan los procesos de salud, enfermedad, cuidado en poblaciones enteras y en cada persona individual son un proceso que solo se comprende en el contexto general del funcionamiento de la sociedad. Construir regímenes de ciudadanía robustos no es solo darle a la gente el derecho a votar, sino es también proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, protegerlos de manera universal y sin contrapartidas frente a los imprevistos. Eso es la conquista de la seguridad social, de los seguros por enfermedad, de la jubilación y la conquista de la salud gratuita. Uno percibe que hay orientaciones políticas que tienden a reducir los derechos sociales y hay otras que tienden a expandir los derechos sociales y la salud está metida ahí. En toda etapa histórica las personas tienen problemas de salud. Lo particular del sistema económico actual en general es que el acceso a los bienes que están relacionados con nuestra salud, desde el alimento a los medicamentos, pasando por los servicios de salud, todo eso tiene un precio. Entonces el hecho de que tenga un precio empieza ya a perturbar el aspecto humano de la salud y mezclarlo con cuestiones económicas. ¿Puede convivir un bien social con el mercado? No. No, porque un bien social significa que un bien social es un derecho. Y si es un derecho, ese derecho se ejerce. Ese derecho no se puede traficar em função das capacidades econômicas dos indivíduos. Que os direitos sociais requerem a intervenção do Estado para arrecadar de um lado e distribuir de outro. Existe la idea del derecho a la salud, pero luego la constatación de que no es para todos. ¿En qué momento se naturalizó que hay distintas respuestas para distintas poblaciones? Los más ricos tienen que pagar también por vivir en sociedades más cohesionadas, más justas y más equilibradas. Como no planifican, y lo que hay es una especie de como conquista del oeste, a ver quién llega primero y rapiña más, una especie de capitalismo de casino y de rapiña, porque hay toda una insubordinación de los sectores más privilegiados en nuestras sociedades. Es el intento de desembarazarse de la obligación de pagar por vivir en un país más equilibrado. Lorena Renuevo, soy de acá de Fátima, tengo 25 años, tengo una nena de 5 años, se llama Zaira, soy madre soltera. ¿Vamos, gordita? ¿Vamos para el fondo? Vos sos gordita. Es un ratito más y ya está. Vos sos gordita, decir. Fuimos hacia un camping con mi familia y justo ese día era la primera vez que dormía en una carpa. Me agarró un dolor que no podía dormir. Porque te tenía que ver con cómo habías dormido. Pensé que era por eso. Es más, ese día dije, nunca más duermo en una carpa. Bueno, ese día me fui al hospital, me fui al Pena, porque sí, yo soy monotributista y la obra social me queda re lejos. No podía caminar mucho porque me agitaba. Y me dicen que tenía líquido en un pulmón. Y que me tenían que internar porque tenían que ver que era eso. Por tener obra social que no me podían tener en el hospital. Que eso se tenía que hacer cargo de la obra social. Me mandaron para al hospital Ramos Mejía. Me sacaron sangre, me habían sacado un poco de líquido del pulmón y me dijeron que tenía la tuberculosis pulmonar, algo así es, ¿no? Bueno, me dijeron que tenía que estar en un lugar aislado porque eso era contagioso. Me mandaron a una clínica que sí es de la obra social.
Clínica La Esperanza. Bueno, ahí fue donde yo llegué y ahí es donde empecé el tratamiento. Y lo que me pasaba en la internación, lo que me decían era que para ellos lo más fácil era largarme lo más antes posible, porque estando internada ahí, para ellos era un presupuesto. En ese momento uno se siente cuando te dicen, para mí es un presupuesto que vos estés acá, pero bueno, nada. ¿Eso quién te lo dijo? El doctor. Cuando a mí el doctor me dijo, mirá, este tratamiento dura 15 días más. Y yo dije, ¿no lo puedo hacer en mi casa? Lo que pasa es que esto es una villa. Hacer una villa en los lugares aparenta como zona roja. Entonces, al tener obra social me decía que ellos no van a entrar en una villa. Cuando volví de las vacaciones, cuando llego a mi casa estaba inundada. Las paredes eran negras de la humedad que había. Ya mi casa tenía humedad. Cuando se me inundó, era peor. El doctor me pedía ya de por sí que me vaya a vivir a otro lado. Cuando yo le conté la situación de lo que era vivir en una villa, me miraba como diciendo, era como que re sorprendido. Me decía, no, nena, me decía, bueno, puedes volver a ese lugar. Y yo le decía, es como que me crié en esta villa y entonces para mí es algo normal. Para todo era una autorización. Para comprar los medicamentos, para tenerme con el doctor, para hacer algunos estudios, para hacer las placas. Como a mí yo me estaba por quedar sin pastilla, voy a la guardia, donde a mí me estuvo atendiendo el doctor, le pido por favor si no me podía hacer una receta, porque me estaba por quedar sin pastilla. Me hace la receta. Bueno, era de nuevo ir a la obra social, luego después volver a la farmacia. Entonces, si no puedes hacer una autorización, tengo que te falta un día de trabajo. Entonces, como que decís... Hay una salita, es el CESAG 24. En un centro de salud pública. Claro, fui al CESAG y la doctora me dio un turno programado, porque yo le había contado y no quería dejar el tratamiento. Y bueno, la doctora me dijo, bueno, si querés te podemos atender acá. Me dice, nosotros te hacemos una derivación acá. Le digo, bueno, joya, para mí fue algo como que... Es decir, soluciona el problema. Claro, es como que es una solución, digo, porque para conseguir una pastilla estar como 3-4 días, y yo teniendo el CESAG acá, digo, bueno, empiezo con el tratamiento. Sabía que acá en este barrio, segura que en otras villas también suele pasar lo mismo, hay bastante gente que tiene la tuberculosis, como que a la gente le da vergüenza decir que tiene la tuberculosis. Cuando a mí me venían contando esas cosas, yo decía, no, después de salir lo primero que quiero hacer es hacer que la gente se trate eso, porque es algo como que sí, es una enfermedad que tiene cura y entonces como que la gente no lo hace. E o que a gente encontrou como principal evidência da discriminação é a situação de peregrinação. Ou seja, a pessoa chega num hospital público, a partir desse momento, se fosse realmente um direito assegurado de cidadania, ela estaria sob responsabilidade do Estado. Poderia não ter o atendimento ali, mas ser levada para outra parte, o que seja. Não, aqui se diz, aqui não tem um médico especialista nisso. E ela então começa a peregrinar de um hospital ao outro como uma trajetória de sofrimento pessoal e não uma responsabilidade do Estado. Por un lado está el derecho a la salud en el sentido más amplio, o sea, el derecho a gozar de las condiciones de vida necesarias para el mejor estándar de salud posible, para no morir de enfermedades evitables, etc. Y por otro lado está el derecho a las prestaciones médicas, a la asistencia médica en salud. Lo que se enferma es el cuerpo de las personas y el cuerpo tiene una significación social, tiene funciones sociales. Es un cuerpo que trabaja, digo, es un cuerpo que hace el amor y un cuerpo que lucha. Estos tres aspectos generalmente no son tomados en cuenta por la medicina dominante o la medicina hegemónica. Cuando el médico lo atiende a usted, está produciendo un hecho que ya... o tratando de controlar un hecho que ya se ha producido sobre su organismo. Mientras que la medicina y la salud, si el paradigma es correcto, debe preservar la salud. Esto es importante entenderlo, porque si no, el paradigma que intenta instalar el neoliberalismo es el paradigma de la atención de la enfermedad. Entonces, cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo dice, estamos inaugurando un centro de salud, cuando en realidad está inaugurando un centro de atención de la enfermedad. Esto tiene una larguísima historia. Empezó con una famosa disputa histórica entre Pasteur y Koch, por un lado. Pasteur era el médico francés
que había descubierto, digamos así, los microbios, y Koch había descubierto nada menos que el bacilo de Koch, el que producía la tuberculosis, según él. Y después apareció otro personaje, otro alemán, Virchow, que era anatomopatólogo, pero que además de ser anatomopatólogo, era un gran militante social, era un hombre que peleaba por la gente. Y entonces lo que él decía era, lo de los microbios tiene poca importancia, esto después lo repitió muchos años después Ramón Carrillo. Lo que importa es que la gente come mal, se fatiga mucho, trabaja en condiciones insalubres, y eso es lo que produce la enfermedad. Si tenían razón Pasteur y Koch, para curar la enfermedad de la tuberculosis había que matar los bichitos. Si tenía razón Virchow, había que crear condiciones sociales diferentes. Y esta fue una polémica que duró hasta el día de hoy. Y la pelea la ganaron Pasteur y Koch, por supuesto, y en consecuencia surgió la fenomenal industria de medicamentos que padecemos hasta la actualidad. ¿Cómo fue con Carrillo y con Perón en la Argentina? No existía Ministerio de Salud. Tanto es así que hay una frase muy graciosa donde Carrillo le dice, ¿cómo voy a ser ministro si no hay Ministerio de Salud, general Perón? Y Perón le dice, ¿se da cuenta? Hay un ministerio para las vacas y no hay un ministerio para los hombres. Carrillo plantea 3 ejes centrales. El mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y si la investigación científica, tecnológica, destinada a la salud no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. En 1945, Perón creó junto a Carrillo el Sistema Público de Salud, que en pocos años, con la ayuda de la Fundación Eva Perón, inauguró hospitales por todo el país. En 1949 se creó el Ministerio de Salud de la Nación. En los años siguientes, el sistema de salud se fortaleció tanto que se erradicaron enfermedades y hasta se creó la empresa de medicamentos del Estado, Emesta. Pero la dictadura iniciada en 1955 destruyó muchas de esas conquistas. El ministerio quedó desactivado hasta el 58, año en el que asumió Frondizi. En 1966, los militares volvieron a cerrar el Ministerio de Salud. Onganía trasladó parte de los recursos del sistema público a los sindicatos y se crearon las obras sociales. Luego, Videla pasó la responsabilidad de los hospitales a cada provincia. En 1983, Alfonsín reflotó el Ministerio de Salud, pero para el año 91 ya no quedaba un solo hospital a cargo del Estado Nacional. A partir de 1993, los hospitales tuvieron que autogestionarse por falta de recursos y políticas públicas. La desregulación hizo que las obras sociales perdieran aportes que fueron a parar a las prepagas, destruyendo así la base solidaria del sistema. Con la crisis del 2001, el sector privado dejó de brindar muchos de los servicios y la atención se derivó al ya deteriorado sistema de salud público. A partir del 2003 se reactivó el Estado. A través de un conjunto de leyes y programas se consolidó el ministerio. El sistema de salud volvió a florecer en todo el territorio nacional. En 2016, el gobierno de Macri lanzó la Cobertura Universal de Salud, CUS, una estrategia que desfinancia el sector público, transfiriendo los recursos al sector privado. En 2018, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministerio fue degradado a secretaría y el sistema de salud volvió a ser golpeado. Cuál es el quantum de derecho a la salud que vos tenés, se está moviendo todo el tiempo. Hay políticas que tienden a generalizar el derecho de que cada uno acceda al servicio que necesita de acuerdo a su condición y necesidad y no de acuerdo a su capacidad de adquirirlo en el mercado. Este modelo liberal de cidadania, ele não entra na cidadania social. O direito social não existe desse ponto de vista. E deveria ser resolvido no mercado. Habermas dijo, ¿el proyecto neoliberal tiene alguna posibilidad de imponerse si encuentra una sociedad dividida en dos fragmentos que a la vez produce? Que hay un intento de atribuir responsabilidades individuales a las condiciones sociales y, por tanto, por una parte, culpar a los pobres de ser pobres, que dejarían de ser pobres para pasar a ser perdedores,
y sobre legitimar a los ganadores, no en tanto, no sé, la familia en que ha nacido, el entorno social en el que ha nacido, sino prohombres que han sido capaces de emprender y llegar a lo más alto. Luego, en realidad, investigas a todos estos prohombres y todos son hijos de alguien que se los robó siempre. Diría la retórica neoliberal, los más fuertes, los más hábiles, los más capaces se salvan, y hay otros pues es que no se esfuerzan lo suficiente. Yo soy lo que yo logro por... Bueno, es un video extenso, en realidad, más que nada, lo que yo queríamos que, bueno, ponerlos un poco en tema. Este video fue hecho por el Ministerio de Salud y de la provincia, pero en realidad me pareció muy bueno presentarlo para que ustedes pudieran entender y ver desde otro lado cómo es que la gente o los pacientes tienen que estar literalmente peregrinando de un lugar a otro para poder conseguir lo que ellos necesitan para mejorar su salud, y al mismo tiempo cómo es que el sistema de salud, nuestro sistema que está conformado, como ahí lo plantea, por distintas situaciones históricas, políticas y sociales, cómo el sistema público se empezó a desmadrar y a la vez no ha podido brindarle a toda la sociedad lo que la gente necesita. Por eso que inclusive nosotros dentro del sistema tenemos tres formas. Tenemos un sistema público, un sistema privado y un sistema mixto. El último en surgir fue el sistema privado, que fue a través de las prepagas. El sistema mixto, que es cuando el Estado interviene para ¿qué? Para controlar, que son las obras sociales. Y después el sistema público que conocemos, que son a través de los hospitales nacionales, provinciales y municipales. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y es primordial. ¿Para qué? Para que cuando tengan que hacer un amparo en salud sepan a dónde y a quién dirigirse. No todo se manda al Ministerio de Salud, no todo se envía, no todas las quejas es hacia una obra social y hacia una prepaga sola, sino que hay distintas instituciones y distintos establecimientos que lo hemos venido viendo, pero está bueno siempre recordarlo, y que eso hace que tenga más fuerza nuestra petición. Si nosotros estamos a una persona que no tiene ningún tipo de obra social, hacia donde nosotros vamos a apuntar no es hacia el hospital que no le puede brindar la atención, sino que el hospital, ¿de quién depende? Del Ministerio de Salud. ¿De dónde? Si está en la provincia de Buenos Aires, será el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Si es un hospital que se está atendiendo en capital, depende de quién, del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, vamos a ir viendo a través de todos estos diferentes talleres cuáles son los lugares hacia donde nosotros tenemos que apuntar nuestra amparo en salud para lograr satisfacer lo que nuestro cliente nos pide. ¿Se entiende? No sé qué les pareció el video, si alguno quiere decir algo, así, si no, continuamos. Pero me pareció que era bastante ilustrativo, y de hecho, si ustedes empiezan a sumar en el grupo de WhatsApp del instituto, yo ahí les voy mandando todo el material de lo que vamos viendo en clase, los modelos y las jurisprudencias y las cosas que van surgiendo. No hay preguntas. Si a lo mejor se nos escapa ver alguno, estaría bueno que cualquier cosa lo ponen en el chat. Sí, veo que me están dejando varios teléfonos. Bien, van a ser incorporados. Después los vamos a ir incorporando. Bueno, básicamente un poco es esto, un poco es ponerlos en tono y ver un poquito cuál es la historia de nuestra situación actual. Todavía falta bastante, porque después hay una parte interesante del video que habla justamente sobre qué pasa con las medicaciones y por qué no llegan, y por qué, de dónde surge toda esta situación de que sea tan caro las medicaciones en nuestro país. Pero bueno,
más que nada era un poco para introducirnos, que ustedes entendieran la peregrinación que hacen nuestros clientes, que son reales, tal cual como lo describe Lorena Barrio Nuevo, es tal cual lo que pasan nuestros clientes cuando nos vienen a ver. Y es tanta la impotencia y el dolor, no solamente físico y psicológico, sino moral, que siente el paciente, donde recibe continuamente rechazos, y donde tiene que, en vez de estar pensando en querer recuperarse de su salud, tiene que estar pensando si la semana que viene va a tener la pastilla que necesita para seguir recuperándose, con lo que implica todo ese desgaste, ¿no?, psicológico que lleva al paciente. Bueno, yo Julieta, si querés ir poniendo lo que yo les había, con el doctor Pachila habíamos armado, era un modelo de cómo empezar a armar un amparo en salud. Esto es un simple esqueleto, porque en realidad ahora, a medida que lo vayamos charlando, les vamos a ir diciendo qué es lo que corresponde colocar. No sé, Alberto, ¿querés empezar y después continúo? Como quieras. Sí, sí, ¿Ahí cómo no. pueden leerlo Bueno. bien? Perdón, doctor. Bueno, se ve perfecto, Julieta. ¿Ahí pueden leerlo bien? Bien, bien. Déjalo hasta el objeto. El encabezado es común en todas las demandas. Bueno, ahí nos presentamos, el carácter que vamos a tener, si va a ser patrocinante, si va a ser apoderado de la persona, los datos generales de la persona, que bueno, pues ya sabemos que es el encabezado que hacemos en común en todas las demandas, en este caso la acción de amparo, y posteriormente vamos al objeto. Juli, correlo un poquito para arriba, hasta donde, ahí está. Una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta en el objeto va a ser el análisis que hagamos de todo el interrogatorio que hagamos a nuestro cliente, y vámonos, como en todas las demandas, y vamos a hacer pura y exclusivamente muy abreviado qué es lo que estamos reclamando. ¿Qué estamos reclamando? ¿Un medicamento? ¿Estamos reclamando una atención? ¿Estamos reclamando que sea inmediatamente operada esta persona, intervenida, que de alguna manera tenga la prótesis que le corresponde, o la medicación que le corresponde? Bueno, en forma muy abreviada, este va a ser el objeto de que nuestro cliente pretende esta prestación y contra quién la vamos a hacer. Eso es importante, tal cual como lo decía anteriormente la doctora Lobelos, contra quién vamos a accionar. Y ahí va a surgir, de acuerdo a la información que nos va a dar nuestro cliente, si vamos a accionar contra una prepaga, contra una obra social. Hay que empezar a saber diferenciar estas personas jurídicas, y como así también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor nos puede tocar una prepaga chiquitita, que a lo mejor es la prepaga del barrio, y le pretendemos que de alguna manera el contrato que le teníamos nosotros es pura y exclusivamente, nosotros nos digamos que nuestro cliente era pura y exclusivamente por una ambulancia y la atención de la emergencia, y le estamos pidiendo que nos cubra una prótesis. Es ahí donde nosotros tenemos que saber decir sí o no. Y especialmente no, porque si lo único que estábamos contratando a través de esta prepaga barrial o comunitaria era pura y exclusivamente la atención de una urgencia, muy mal le podemos estar pidiendo que cumpla con algo que no contratamos. Por eso es importante determinar a qué entidad, a qué persona jurídica le estamos reclamando. Y tenemos que, como garante de la salud de todos los que habitamos el suelo de esta nación, tenemos el Estado Nacional garante de la salud, como así las provincias, no así los municipios en la misma cuantía y forma. Así que en el objeto, resumiendo, tenemos que tener en claro contra quién vamos a accionar. Es importante por dos cuestiones. Uno, por la jurisdicción, esto va a ir más adelante, como así también para tener en claro de que si de alguna manera vamos a involucrar al Estado o no. Bueno, Juli, lo subimos un poquito. Bueno, es importante
en el objeto, para poder determinar el objeto, es fundamental, primigenio, y se lo venimos diciendo todas las veces, es el tema de la primera entrevista, primera, segunda y tercera entrevista que tengamos con nuestro cliente. Nuestro cliente, nosotros a través de lo que nos va contando y los papeles que nos va presentando, porque nos va a presentar todos los papeles juntos así y ustedes van a agarrarse de la cabeza y decir por dónde empiezo, y lo primero que hay que hacer es, parece algo básico y normal, pero realmente como no somos justamente expertos en medicina, necesitamos que tengamos toda la atención, el 100%, cuando recibimos este caso. Preguntarle desde cuándo surgió, porque lo primero que te va a decir el cliente, y casi todos dicen lo mismo, no, porque la obra social no me da la medicación y yo la necesito, y por esto y lo otro. Y cuando vos vas a ver los papeles, vas a encontrarte que la mayoría de las veces no tienen algo que es fundamental, y que es el resumen de historia clínica realizado por el médico que explique fehacientemente por qué necesita esa medicación y no otra. Si esa parte no ahí está... Nos preguntan, Mari, ¿cómo estarían, en qué lugar estarían comprendidas las cajas, las coberturas médicas, que lo voy a leer específicamente? Dice, ¿en qué sistema estaría incluida aquellas entidades creadas a propósito de las cajas profesionales? En su defecto, nosotros tendríamos como profesionales del derecho, si quisiéramos, tendríamos exclusivamente casa, no exclusivamente, sino que de alguna manera es la que podríamos llegar a elegir. Y como elección, podríamos tener cualquier otra, o ninguna, o una cobertura adherida a lo que muchos colegas pagan, como es el sistema de pago del monotributo. Entonces ahí podría, inclusive... Tenemos opción de obra social. Exactamente, tenemos la opción. ¿Y dónde estaría encuadrado? Dentro de las personas jurídicas, la casa pertenece a... Claro. Estaría dentro de las privadas, no dentro de las mixtas. Exactamente. Es como una prepaga. Bueno, como les venía diciendo, es importante en el objeto el resumen de historia clínica, porque a veces el paciente ve papeles recetarios que le firma el médico donde le pide la medicación, pero no le pone para qué, por qué y el fundamento de por qué la necesita. Esto es algo que parece redundante, pero es lo básico. Si no tienen eso, es imposible presentar un amparo, porque si bien es cierto que por ahí lo podés presentar, decís el objeto y después aplicás lo que se llama la petición, un oficio, que es el artículo 8 de la ley, en la cual se solicita que la otra parte se expida dentro de los 5 días y conteste qué es lo que le podés pedir, la historia clínica, le podés... Sí, pero todo eso hay algo que es importante, que es el tiempo. Cuanto más cantidad de cosas, de pruebas, de documental le presenten en el primer momento de la petición del amparo, más posibilidades de que ese plazo del cual hablan, que tiene que ser rápido y expedito, se resuelva. Porque si el juez no entiende, no va a resolver. Entonces, eso depende de lo que tiene el amparo en comparación a otros tipos de presentaciones, que nosotros por ahí nos podemos tomar el tiempo, resolverlo, tener una etapa de prueba. Acá no lo tenemos. Acá todo lo tenemos que, toda la carne en el asador, lo tenemos que poner en el primer escrito. Entonces, sabiendo que, y de la forma tan clara, como explicaba recién el doctor Bachila, tan clara y tan contundente y tan abarcativa, que el juez cuando lo vea, o el secretario, el que tome el caso, cuando lo vea, tiene que entender qué es lo que estás pidiendo. Por eso es importante que el objeto no sea extenso, sino que sea contundente, claro y conciso. Otra cuestión que viene
En razón de lo que está diciendo la doctora, ahí hay una consulta donde dice que en el resumen de historia clínica rara vez viene especificado una medicación. Bueno, ahí es donde intervenimos nosotros, en forma directa o indirecta, en forma mediata o inmediata. ¿Cómo es esto? Lo hacemos en forma indirecta con el paciente o el pariente de paciente, porque muchas veces no tenemos un contacto directo con la persona porque no puede de forma física acercarse y lo tiene que hacer por otra persona. Pero bueno, el asunto es que le pedimos a esta persona, tanto el paciente como el que viene, a que especifique, porque es importante que especifique la medicación, la prótesis, y lo fundamente, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder especificar y fundamentar esta presentación. Por eso es importante que inclusive si podemos tener contacto directo con el profesional que está pidiendo el tratamiento, la operación o lo que fuere, que nosotros vamos a pedir que sea amparado y posteriormente que sea resuelto en forma inmediata mediante una cautelar, va a ser importante esta cuestión, esta inmediatez con el profesional que está de alguna manera prescribiendo. Bueno, otra de las cosas que también generalmente depende de la urgencia del caso y de la situación es incorporar dentro del amparo una medida cautelar. La medida cautelar es para que continúe, bueno, ya ustedes lo saben, pero se los recalco en este caso específico, es para lograr que te entregue la medicación o te realice la operación en el término más corto todavía que lo que implica resolver el amparo. Entonces es como para decirle no innovar, síganme dando la medicación, mantengan todo lo que hasta ahora me estuvieron dando, no me corten la prestación hasta que se resuelva el amparo. Un poco, digamos, hablándolo sencillamente, pero es básicamente eso, es lo que estamos haciendo, pidiendo junto con el amparo la medida cautelar. Tengan en cuenta que no siempre es necesario incorporar esta medida cautelar dentro del amparo. Y por otra parte, no se olviden que ustedes tienen que estar recontra seguros que lo que está pidiendo el paciente es lo que realmente el médico quiere, y ahí está muy bien lo que decía el doctor Pachila respecto de si hay posibilidades de hablar con el médico tratante, porque a veces el médico tratante, el paciente, como se quedó, influye un montón la relación médico-paciente, y el paciente le dice al médico, usted tomando una determinada medicación, usted va a mejorar, pero si toma otra alternativa, va a mejorar pero un poquito más lento. Ustedes tengan la plena seguridad que eso no se los va a decir su cliente. Su cliente va a decir, a mí me dieron esta medicación, yo tengo que tomar esta y la obra social no me quiere dar otra. Me da alternativas, pero mi médico me dice que no. Y cuando hablas con el médico dice, no, yo le dije que sí, pero hay una alternativa. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que uno pida una medida cautelar, y ustedes saben que la medida cautelar, la persona que la pide, también si pide algo que no corresponde y que no está dentro de lo que está establecido, hay una caducción. Entonces, del 299 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y eso lo tiene que firmar su propio cliente, o sea, que se hace responsable por las cosas que diga o no diga. Entonces, ¿para qué ponerte en ese brete si no tenés la documentación fehaciente que no la está firmando vos, no la está firmando tu cliente, sino que la está firmando el médico tratante, que es el profesional, el idóneo, el que sabe? Entonces, estas cosas ténganlas en cuenta. Esta medicación es esta. Si hay posibilidades de aceptar otra, aunque tarde un poquitito más el tratamiento, pero que no le va a generar ningún perjuicio al paciente, y traten de, no es hacer, por lo menos la medida cautelar no la pidan, por este tema. Les digo porque ya ha pasado en otros casos. Entonces es mejor no pedirla. Si no, el cliente que no tiene plata encima va a tener que, digamos, hacer, si bien es cierto que ahora con relación a los amparos en salud, las medidas cautelares es más que nada de tipo la caución juratoria,
no tiene que garantizar ni bienes personales ni bienes patrimoniales, iguales, no es lo mismo. Por eso, asegúrense y siempre sí o sí en mano resumen de historia clínica. Que eso es lo que le va a dar también un poco el speech para que ustedes puedan fundamentar eso que ustedes están pidiendo. Hay dos chats, dice, lo voy a leer seguido así lo resumimos. Esta fundamentación del uso del medicamento rara vez figura, esa era la anterior, y esta, la medida cautelar podría ser denegada porque se confunde con el fondo del amparo. En realidad, si nosotros revisamos lo que es la estructura y cuáles son, en términos genéricos, cómo debemos conformar una y otra, muy difícilmente se van a poder confundir, porque uno resuelve, más allá que el amparo es algo urgente, la medida cautelar, tal cual como lo dijo la doctora recién, es mucho más urgente. Entonces, las fundamentaciones, más allá que puedan llegar a ser parecidas, nosotros ahí tenemos que reunir los requisitos necesarios para la medida cautelar. Si no los reunimos, va a ser muy difícil de que nos resuelvan la cautelar. Por eso es muy difícil que se confunda una cosa con la otra. Sí podemos utilizar los mismos elementos, sí podemos utilizar las mismas fundamentaciones, pero lo que no tenemos que confundir con los requisitos de ambos y tenerlos bien en claro. Claro, por otra parte, sí. Por otra parte, es importante entender, medida cautelar, se lo voy a decir así más burdamente como para, medida cautelar es decirle a la obra social, no innoves, seguime dando la medicación, seguime dando la prestación médica. Amparo es que el juez va a decidir si es conveniente, conforme a las pruebas presentadas y a toda la documental, que la obra social continúe dando la prestación y continúe en el futuro. En cambio, la cautelar es en el presente, es en el hoy, a seguirlo haciendo hasta que se resuelva aquello. Entonces, no me corté la prestación. En cambio, con el amparo, te puede salir rechazado y decirle, conforme a lo planteado por la obra social, consideramos que no es conveniente por tal motivo y rechazamos la petición del demandante. Entonces, es otra cosa, son dos cosas distintas. La medida cautelar es parar. En cambio, la demanda es que el juez resuelve si corresponde o no corresponde. Cuando te da la medida cautelar en una resolución, no está diciendo si tenés razón o no tenés razón el juez, te está diciendo, bueno, continuá, vamos, mientras resolvemos qué es lo que pasa. ¿Se entiende la diferencia? Bien, ahí nos consulta también otro colega con respecto si es necesario o conveniente, previo al inicio del amparo, mandar una carta documento a la obra social. Sí. Y sí, en principio yo diría que sí, tal cual, pero todo depende. Si es necesario agotar la instancia o si ya está agotada, todo eso va a depender de alguna manera, porque si ya tiene un rechazo administrativo, por ejemplo, y es ultra urgente, yo no voy a esperar la contestación de la carta documento, enviar una carta documento, cuando estamos hablando de una necesidad médica de forma inmediata, o sea que lo tenemos que resolver urgentemente. Diferente es que, bueno, yo estoy pidiendo una prótesis para operar dentro de un tiempo prolongado, se puede esperar, bueno, entonces agotaremos. No siempre es necesario el tema de la carta documento. A veces con una simple nota, porque el cliente por ahí no tiene el dinero para afrontar una carta documento, que están bastante caras. Entonces, una simple nota presentada, realizada, si quiere yo les puedo mandar más que nada un esqueleto, como para que ustedes tengan en cuenta, básicamente lo que se hace es una petición formal, poniendo todos los datos absolutamente
del cliente con respecto a la obra social, titular de la obra social, afiliado tanto, DNI tanto, y que con fecha tal el médico le solicitó tal cosa. Y después abajo que en caso de ante el silencio le dan de 24 a 48 horas para contestar, no una semana ni 10 días. Pasado ese plazo, que es un plazo muy corto, no responde, dice que iniciarán acciones legales ante la Superintendencia del Sistema de Salud o ante la justicia. Lo puede presentar inclusive por nota, que ustedes la pueden realizar, y que el paciente, el pariente del paciente lo puede presentar ante mesa de entradas de la obra social. No se puede negar, así que lo tiene que presentar. Con un sello con eso ya es como una forma de peticionar, porque lo que están haciendo las obras sociales fundamentalmente es no contestar, no recibirle ningún papel, y entonces la persona que está pidiendo, le está pidiendo por ahí hace un mes, pero no tiene ninguna constancia escrita de ningún tipo de que eso fue rechazado. Y esa es la informalidad que utilizan para ganar tiempo las obras sociales o las prepagas para no darle lo que el paciente necesita. Después, una vez que se hace eso ante silencio, eso también se lo va a colocar cuando haga la redacción de los hechos, que ahora lo vamos a seguir explicando. Y como tal, como decía el doctor Pachila, el amparo a una medida autosatisfactiva, y yo frente a una situación urgente, y sí, la medida cautelar es lo principal. O sea, que tiene prácticamente un formato muy similar. Lo que seguimos tiene... con la descripción, Mari. Ahí, eso. ¿Bajamos? Sí, una es ahí, en los hechos. Una cosa fundamental, de acuerdo con la reforma de la Constitución desde 1994, tenemos lo que se llama la Lex Data, en el cual toda documentación que le corresponda al titular, por forma directa o en forma indirecta, cualquier oficina pública, privada, tiene obligación legal de darle la documentación. Si es una historia clínica, no pasa por un secreto profesional, sino el secreto profesional en todo caso es entre el paciente, y que en este caso sería nuestro cliente, y el médico. Por ende, si él está pidiendo la historia clínica, le corresponde al paciente dicha historia clínica. Entonces, bajo ningún concepto se puede negar a entregársela. No puede. Aparte que hay que aclarar de que tal cual como lo dice toda la frase, la historia clínica del paciente, tal cual como se describe ahí, en esa simple oración, está diciendo de quién son esos datos, ya sean los resultados de análisis clínico, una placa, todo eso le pertenece a esa persona, que tal cual como lo dije en la oración anterior, historia clínica de fulano de tal. O sea, ¿de quién es esa historia clínica? Le pertenece. No así, a lo mejor no le puede pertenecer el papel, a lo mejor no le puede pertenecer el Harvard, donde está acumulado, etcétera, pero sí le pertenece toda esa historia que está acumulada, le pertenece a esta persona. Y como propia, tiene derecho a reclamarlo. Y nosotros como abogados lo podemos reclamar presentando un escrito ante la parte legal o ante la secretaría, solicitándola de manera inmediata, haciéndolos responsables de que ante cualquier problema de salud que tenga nuestro cliente por la negativa de su historia clínica que le pertenece, se iniciarán las acciones que correspondan. Es raro que no te la lleguen a entregar. Quizás pueden dilatar en el tiempo, pero si lo haces responsable de esa dilatación por escrito, y te la tienen que entregar. Es raro que no te la quieran entregar. Julieta, ¿podrías poner el punto 2, que son los hechos? Para arriba. Más. Sí, más. Más. Ahí está.
Uno más. Bueno. Bien. Bueno, nosotros fundamentalmente, como veníamos hablando, los fundamentos de la acción, o sea, más que nada lo que tenemos que hacer es individualizar quién es la persona pública contra la cual se va a dirigir el amparo. Baja, Julieta. Julieta. ¿Está viva, Julieta? Abajo, arriba. Listo. Ahí está. No, para Gracias. Abajo. El punto 2.2. Punto 2.2. Perfecto. Ahí está, perfecto, ahí está. Bueno, con relación a los hechos, es como les venía diciendo, tomarse el tiempo para desde dónde empezó el problema, relatarlo sucintamente y detalladamente, qué es lo que está pidiendo el paciente, desde cuándo lo pide, si presentó o no presentó una carta documento o una nota con el reclamo, o presentó la constancia médica que dice que necesita tal medicación, el médico, y se lo presenta a la obra social, y a veces eso ahora se está usando mucho el sistema virtual, entonces hay que pedirle al cliente que te haga una captura de pantalla donde ponen que ese pedido con un número tal, que siempre están muy bien identificados, fue aceptado, no fue aceptado, está en una auditoría médica o no está en una auditoría médica. Todo eso son capturas de pantalla y pruebas documentales importantes que demuestran que la medicación se pidió en una fecha cierta. Entonces, y que si eso ya está rechazado, no hace falta ni mandar ninguna carta documento, ni un pedido de especial de nada, porque ya está eso establecido dentro del sistema. ¿Sí? Entonces lo que hay que pedir es una captura de pantalla de eso. Después, si llegan a mandar una carta documento, tienen que transcribirla como hacemos en derecho laboral, una transcripción de eso en la presentación. ¿Para qué? Para que el juez lo tenga todo a mano, nada de que ir a buscar, lo va a ir a buscar por ahí para chequear de que lo que vos estás poniendo es lo que realmente está en la documental, puede ser. Pero lo importante es que tenga una lectura cronológica de cómo sucedieron las cosas y qué fue la prestación que no le quiere brindar. A veces es que no le quiere cubrir por ahí la prestación de un neurólogo, de un psiquiatra, de un psicólogo, y sumado a eso, si no puede ver al médico, no le puede recetar la medicación que necesita para la próxima vez. Y después, en otra parte, va a ir cuáles son esos derechos vulnerados, que está el derecho a la salud, el derecho a la vida. Yo les había mandado, pero les puedo volver a mandar, para los que reingresan, cuáles son las leyes en las cuales se van a ir basando y teniendo en cuenta según el tipo de patología, según lo que ustedes vayan a pedir, si es una medicación, si es una prestación médica, si es una prótesis. Según eso, cada uno tiene su propia ley, son todas leyes especiales. Una de las cosas que se habla muchísimo y que se tiene en cuenta cuando hablamos en la parte de los derechos vulnerados, no solamente las leyes nacionales, sino también los tratados y las convenciones internacionales. Por ejemplo, una de las que más se utilizan es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, donde dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que sea adecuado, que le asegure la salud, le asegure el bienestar, en especial la alimentación y la asistencia médica. Esto es importante para, por ejemplo, como hoy que íbamos a hablar justamente
sobre modelos de amparo en salud por negativa a cubrir la asistencia médica, una internación y una medicación. Bueno, esto es uno de los derechos en los cuales se utiliza muchísimo para fundamentar el pedido. También, bueno, ahí también se puede poner el concepto de la OMS. Sí. Voy a agregar un pequeño detalle que consultan acá, sí, sobre decime. La historia o epicrisis del paciente para establecer las diferencias y tenerlo en claro. Una Bien. Cosa es la historia clínica y otra cosa la epicrisis. La epicrisis es el dictamen del médico sobre la enfermedad, y la historia clínica es la globalidad del tratamiento del paciente en todos sus tratamientos, porque en la historia clínica puede decir que fue a ver al oculista, que fue a ver al dentista, que fue a hacerse placa, pero es todo un conjunto la historia clínica, es la totalidad. En cambio, la epicrisis se trata exclusivamente del dictamen médico sobre la enfermedad del paciente. Y a diferencia del resumen de historia clínica, que habla específicamente sobre un tratamiento específico, donde dice, bueno, específicamente que habla de la enfermedad a tratar. Hay que establecer esa diferencia para saber pedirlo y para que de alguna manera poder determinar, también en el fundamento, con esto, que no es lo mismo la historia clínica global, total del paciente, la epicrisis, ni mucho menos parecido a lo que es el resumen de historia clínica, que puede ir en una hojita, en una simple hojita, entre el resumen de historia clínica, y lo que es la historia clínica a lo mejor nos lleva toda una carpeta. ¿Se entiende? Y que de hecho muchas veces he visto amparos donde ponen la copia de la historia clínica y los secretarios y los jueces dicen, no entiendo, y obvio, los médicos escriben en forma jeroglífica y a nosotros los abogados de hospitales nos piden que le escribamos de forma taquigráfica toda la historia clínica. Y la historia clínica y la historia de vida del paciente adentro del hospital. Entonces, tiene distintas particularidades, salvo que por ahí haya sido internado, y entonces, pero tiene la parte que son las hojas, que de la parte de enfermería, de los distintos especialistas, cada uno va escribiendo, digamos, sobre el mismo paciente, en la fecha de internación, y le hacen después una epicrisis, que es un resumen de todo lo que le hicieron sobre esa internación que estuvo desde tal fecha a tal fecha. Esa es la epicrisis. Y después está el resumen de historia clínica, que como también lo planteaba Alberto, que básicamente lo que se escribe en un resumen de historia clínica es, doctor, me dice a mí qué es lo que tengo y cómo va a ser mi tratamiento y cuál va a ser la medicación de acá en más. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poner y entenderlo nosotros para poder transmitirlo en el amparo. No toda la historia clínica, no sirve que le llenen un amparo con 100 hojas o más, que tiene toda una historia clínica. No le sirve ahora que puedan poner, dadas las diferentes patologías, porque a veces nos tocan clientes que no tienen una, tienen muchísimas, tienen gastritis, tiene cáncer de colon, tiene, no sé, han tenido fracturas, tiene toda una historia increíble, y eso a lo que pero vos ¿qué estás pidiendo? Y yo estoy pidiendo una medicación para el cáncer. Bueno, pero ¿para qué le voy a dar la historia clínica de la patología de una vez cuando me operé porque tuve una fractura expuesta? No influye. Entonces, esas cosas, uno, digamos, tiene que ser moderado, por eso acá no jugamos todo, la carne en el asador es real. Uno acá pone en el hecho todo lo relacionado pura y exclusivamente con la patología y las cosas que pueden incidir. ¿Por qué una persona puede tomar esta medicación y no otra? Y porque tiene gastritis crónica. O sea, sí, eso sirve. Que se haya fracturado, no. Pero que tenga gastritis, sí, porque eso fundamenta el por qué tiene que tomar la medicación X y no la medicación Y. Es justamente esa es la diferencia. Entonces es importante el resumen de historia clínica. Que no es la historia copia de toda la historia.
No le va a servir, no la va a leer. Olvídense, no la lee. Gracias que leen el resumen. Porque no la va a entender, no Sí. es que no lo hace por maldad, no lo entiende. Vale el ejemplo más específico entre la diferencia de una intervención quirúrgica para colocar una prótesis y la definición de esa prótesis, o sea que de alguna manera va a ser importante parcialmente la historia clínica, pero mucho más importante va a ser la descripción que nos hará el médico sobre el tipo de prótesis y por qué esa prótesis. Y uno de los grandes problemas que siempre está surgiendo relacionado con eso de la prótesis es que la obra social, con el tema de la PMO, que es la prestación médica obligatoria, que es la que está establecida y que a veces la van cambiando, a medida que van cambiando las invenciones tecnológicas y van surgiendo otras enfermedades, ese PMO, que es la prestación médica obligatoria, ¿qué significa? ¿Cuáles son las prestaciones básicas que tiene que dar una prepaga o una obra social a pedido del afiliado? Pero ¿qué pasa? Nosotros acá estamos hablando de derecho a la vida y derecho a la salud. Entonces, si bien es cierto que existe una prestación básica, ¿por qué? Porque si no todo el mundo que va tiene una obra social y va todos los días tipo shopping al hospital y se hace atender. Y por las dudas me hago atender por el ginecólogo, por el psicólogo, por el odontólogo, por las dudas. Entonces, esto digamos, encarecerían los costos, porque por ahí la gente no lo necesita. Entonces hay una prestación médica obligatoria para determinadas situaciones. Eso es básicamente. Entonces no es lo mismo. Hubo un hecho en mi casa con el perro, no sé qué pasa. Sí, a alguien se le escapó el perro y no le hace caso. No, me lo agarró un gato. ¡No! Y el maltés, y es chiquito. Por eso. Bueno, ya está. Te enojó el gato. Ya lo agarró el gato. Bueno, estas cosas pueden pasar en la virtualidad. Puede pasar. Sí, no, ya lo Es agarró. más, pasar. Perdón, pero bueno. Bueno, entonces básicamente es eso, es importante, esto lo remarcamos porque, vuelvo a repetir, es algo fundamental que nosotros seamos muy claros y a la hora de hacer un amparo. Bueno, Sigamos con el... Sigamos. Bueno, entonces, otra de las normativas que se tienen en cuenta son, ¿vieron todos los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional? El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos hablan de la salud. Todos lo toman como una prioridad. Y sabiendo que los tratados internacionales están, digamos, dentro de nuestra pirámide constitucional, están dentro de nuestra Constitución y tienen una misma jerarquía, entonces usémoslo a favor de nuestro cliente para poder fundamentar por qué pedimos eso más allá de un PMO, más allá de una prestación médica obligatoria. Entonces es importante eso, porque siempre las obras sociales y las prepagas tienden a no darte esa prestación amparándose y diciendo no está dentro del rubro que usted está pagando, no está dentro, pero a ver, yo vengo pagando hace 20 años una obra social, una vez que me enfermo lo quiero usar y ya desde el vamos me dicen que no y me hacen peregrinar. Entonces es importante eso, que lo tengamos en cuenta. Sigamos, avancemos. Bueno, entonces arbitrariedad y legalidad manifiestan el proceder de la obra social, es lo que venimos hablando, los derechos también. Después, Julieta, ¿podrías bajar un cachito? Más, sí. Bueno, el punto 3, bueno, habla sobre la medida cautelar, que es lo que veníamos hablando.
que básicamente tienen la misma, lo volvemos a solicitar. Y acá viene la parte de la que venimos hablando desde que empezamos, que es el tema de la prueba. Bien. Todo va a depender con relación a la prueba también, además del resumen de historia clínica. Ya se cansaron de escucharme, pero cuando tengan el cliente se van a acordar de nosotros. Además del resumen de historia clínica, es importante tener en cuenta lo siguiente. Aparte de los DNI, bueno, obviamente, de la copia del carné, de la obra social o de la prepaga, también va a ser importante tener en cuenta, en el caso de que si hay un chico, digamos, el titular es un chico que tiene síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad, el juez le va a pedir, y para no perder el tiempo, lo colocan acá también, que es el certificado de discapacidad. Es importante esto que lo coloquen, porque si no ya es un tiempo que ustedes pierden entre que se enteran de lo que le pide el juzgado y no, ya son 2 o 3 días pasan, por esto que falta. Entonces esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. También el certificado de nacimiento, para demostrar que los que están peticionando en el caso de los menores son los papás. Estas documentaciones que a veces uno se olvida por ahí y no lo toma en cuenta, porque está pensando obviamente en la parte de la salud, es importante tenerlo presente en el momento de presentar. Si por ejemplo hay una medicación carísima, y ustedes tienen que decirles que no la pudieron suspender porque durante una semana no se la dieron y la están esperando, y mientras la están esperando, no sé, hicieron una vaquita entre los familiares, la compraron, gastaron ese dinero. Y ustedes, bueno, y entonces el paciente pagó eso, bueno, tiene que estar la constancia de lo que pagó y pedir el reintegro a la obra social, y si tienen esa constancia, también incorporarla como documental, para que por lo menos tenga una idea de cuánto es el valor que tiene esa medicación. Si bajás, Julieta, más abajo. No sé, ¿querés agregar algo mientras? Sí, acá están consultando con respecto para establecer la diferencia que no es viable acá y en muy, pero muy escasa vez, y establecer la diferencia entre una cautelar y una autosatisfactiva. Para empezar, tenemos diferencia en donde la mínima diferencia y más importante es que en la cautelar vamos a necesitar la verosimilitud del derecho. En cambio, en la autosatisfactiva vamos a necesitar un alto grado de probabilidad de que pueda ocurrir este hecho. Ahí, si establecemos esta gran y pequeña diferencia, vamos a ver que no es lo mismo, y aparte, como iniciamos y dijimos al principio, acá lo que estamos presentando es un amparo, ¿sí? Con una medida cautelar. De ahí la gran diferencia, que la autosatisfactiva es autónoma, en cambio la cautelar es un incidente de un principal que es nada más y nada menos que un amparo. Bueno, quería aclarar esto, que habían consultado ahí en el chat, para establecer la diferencia entre estas diferentes acciones. Más allá que hay muchas más diferencias, pero establecí estas que son las más obvias. De hecho, las medidas cautelar la podemos presentar el amparo. Vemos que esto se está, pero justo ocurre una urgencia en la cual necesitamos sí o sí que no se corte la prestación, porque estuvieron ahí, que la estaban por cortar, pero le siguieron sumando cortes de prestaciones al afiliado. Entonces, y que eso sí puede generar un peligro inminente en la salud del paciente. Bueno, lo que tiene esta medida cautelar, este incidente, es que lo podemos presentar en un escrito de medida cautelar en ese momento, en cualquier parte, en cualquier momento del amparo. No es que solamente lo tenemos que presentar en el escrito de inicio del amparo.
podemos presentarlo o no. Y si vemos que hay una gravedad inminente, lo podemos presentar a lo largo de, mientras estamos resolviendo el amparo, se puede presentar. Eso como una medida de no innovar, podríamos decirle, hablando así, como si fuera que le estamos diciendo, por favor, sigan dándome esto porque corre riesgo mi vida. Entonces lo presentás en cualquier momento. Eso es importante también, tenerlo en cuenta. Hola. Perdón, estaba hablando y no sé. Generalmente testimonial puede haber, pero la verdad es que no se estudia tanto como la documental. La documental es importante que la presenten en PDF por orden, que cuando la coloquen le pongan un número identificatorio para que eso se pueda ver de una manera más fácil y se entienda. Son muy meticulosos y a veces te piden 2 o 3 veces las mismas cosas. Entonces, para evitar repetir y que esto lleva que se traslade en el tiempo, es importante explicarles bien conciso, como si fuera un rompecabezas, puntualmente qué es para cada cosa. A veces los pacientes generalmente cuando hacen amparo no es por una medicación sola, es por muchas medicaciones, por muchas prestaciones, y entonces como a ellos tienen que resolver sobre algo que en definitiva ellos no son idóneos porque no son profesionales de la salud, tenemos que ser claros y contundentes en lo que vayamos presentando. Seguí bajando. Hasta ahora lo que estamos hablando es, ya le digo, es lo que veníamos hablando, porque vamos a ir, a medida que los talleres, vamos a ir tomando todos los temas, el tema de discapacidad, el tema de cuando hay un problema de fertilidad, cuando hay problema, por ejemplo, por ejemplo, la operación bariátrica, con su correspondiente jurisprudencia relacionado con eso. Así nos vamos más o menos. Sí, voy a agregar esto, Mari. La próxima semana, ya lo vamos a publicar en la página del colegio y también en los grupos, vamos a, de alguna manera, intervenir en una ponencia que se va a hacer sobre salud mental desde la mirada de un fiscal. Así que estén atentos porque en cualquier momento la vamos a publicar. Nosotros vamos a auspiciar como Instituto del Derecho a la Salud, y estaría bueno que participaran también. Va a ser el 22 de junio, ¿no? 22 de junio. Sí, si no tengo mal la fecha, yo ahora no la tengo presente acá, pero seguramente, si vos la tenés ahí, debe ser esa. Julieta, si vos me podés... Sí, doctor, es el 22 de junio y a partir de mañana seguramente ya va a estar la publicación. Gracias, Julieta. Seguimos con el esqueleto. Bueno, seguimos, esta introduce realiza una reserva federal en caso de que no se tenga en cuenta lo que uno está pidiendo, y después fundamentalmente el petitorio, que también el petitorio te piden que seas lo más claro y conciso. Necesito una medicación tal, necesito la prestación del neurólogo, no me entregan la prestación del psicólogo, o sea, ser concisos, qué es lo que estoy pidiendo y con qué profesional, porque a veces pasa que uno tiene un tratamiento durante 5 años con un profesional en una determinada clínica, se resulta que se termina que IOMA, por un ejemplo, digo, IOMA, no, digamos, hacen acuerdos con distintas clínicas especializadas en determinados temas, y la obra social es la que se encarga después de pagarle a esa clínica por su prestación. Entonces a veces no se ponen de acuerdo en los precios, o la obra social no le paga a esta clínica, y entonces ¿qué sucede?
El que queda en el medio es el paciente. Entonces, durante 5 años se estuvo atendiendo en una determinada clínica y ya después no se puede atender más, o le dicen no, solamente se atiende de forma particular y la va a tener que pagar, porque nuestra obra social, como a nosotros no nos paga, nosotros no podemos brindar la prestación. Entonces... Lo que dice la doctora es totalmente importante, porque más allá que a lo mejor tenemos suerte y tengamos del otro lado, recibiendo la demanda, una persona interesada en lo que estamos solicitando, pidiendo, también vamos a tener que a lo mejor no tengamos tanta suerte. Lo que sí recomendamos siempre es pedir, en principio, con el secretario que va a llevar adelante esta medida, lo que estamos solicitando, ir en persona, ir a hablar. Pero lo que está diciendo la doctora con respecto al petitorio es importante porque va a ser el micro resumen de todo. Así como ponemos en el primer punto, nos tenga presentado con el domicilio constituido, el legal, el electrónico, etcétera, etcétera. En el segundo punto nos tenga, de alguna manera, más que lo que vamos a hacer es afirmar que lo solicitado en el punto tal, donde estamos pidiendo el tratamiento, la intervención, etcétera, ser explícito con eso, no dejarlo pasar, porque va a ser parte de lo que la persona que lo está leyendo va a volver a repasar y va a sacar o la resolución o el primer despacho de acuerdo a todo esto, al petitorio que estábamos haciendo. O sea, si nosotros, más allá puede ser que no pongamos que nos tenga por presentado, y más que seguro que por formulismo nos va a decir téngase por presentado, con el domicilio legal constituido, el electrónico también, etcétera, etcétera. Pero después tenemos que ser muy insistentes con el tema de volver a pedir en el petitorio en forma sucinta qué es lo que estamos pidiendo, o sea, la intervención, la operación, que nos provean la prótesis, que nos provean el medicamento, y tiene que ser en forma afirmativa, ¿sí? Eso quería volver a recalcarlo porque es totalmente importante, tanto como el planteamiento del objeto, tanto como el desarrollo de los hechos. Tenemos que ser muy, muy claritos, muy sucintos, pero precisos en el petitorio. Bueno, una vez que nosotros ya presentamos todo y un poco para contarles el procedimiento, después que se presenta la documental, después que puede ser que el juez con todo esto que se presente, lo que va a pedir es que se elabore un oficio del artículo 8, en el cual se le va a pedir informe a la obra social o al instituto que no le quiere dar la prestación, respecto de, y le va a mandar absolutamente todo lo que es el amparo, y le va a pedir que resuelva dentro de los 5 días, le conteste. Y pueda que, bueno, seguramente por ahí va a negar todo lo que nosotros seguramente no siempre lo niega. Es muy raro que vayan a decir no, estamos de acuerdo, vamos a ver qué pasa. No, generalmente lo niega. Entonces puede suceder que el juez va a tener distintos plazos para resolver según el lugar en donde se sustancie el amparo. Por ejemplo, si es a nivel nación, el proceso tiene que dictar dentro de los 3 días. En cambio, si es en provincia o es en Cava, tiene 5 días. Y también después, puede que tengamos tanta mala suerte que nos rechazan el amparo. Bueno, en ese caso vamos a ver que el recurso de apelación en primera instancia a nivel nacional se interpone dentro de las 48 horas. En cambio, en provincia de Buenos Aires y en Cava, dentro de los 3 días. La sentencia en alzada en nación son de 24 horas, en cambio en provincia y en Cava son de 3 días. Esto es importante recalcarlo porque los plazos, como verán, son muy, muy acotados. Y sobre todo cuando tenemos que contestar una apelación.
Así que yo igualmente les voy a mandar un cuadrito para que lo tengan, de ayuda a memoria, pero está bueno que ustedes sepan estas diferencias. Sí, Alberto, ¿ibas a hablar? Sí, yo lo que voy a hacer ahora, me voy a ir retirando porque acá en el colegio, yo estoy en el colegio, bueno, María se ríe porque ya sabe lo que voy a decir, van a desinfectar y quiero sobrevivir, no quiero presentar un amparo posterior para sobrevivir que van a estar fumigando. Así que me voy a despedir. Les voy a agradecer a todos por haber estado presentes, o sea que les agradezco a todos por haber estado presentes. Los invito a seguir lo que nosotros llamamos taller de salud, que en realidad de lo que se trata es de incorporar este nuevo lenguaje, más allá que es el del derecho, es incorporar el lenguaje de salud también a los colegas que quieren llevar adelante la práctica del amparo en salud. Y por el otro lado, más adelante vamos a ir a trabajar, de acuerdo a cómo se llama nuestro instituto, lo que es la incorporación de los profesionales, en este caso los del derecho, a lo que es los comités de bioética. Así que vamos a ir trabajando en tándem, y más adelante vamos a ir agregando lo que es, y haciéndoles entender de qué se tratan los comités de bioética. Así que en principio, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas, y me voy a ir retirando. Los dejo con la doctora Lovelo, no queda mucho, pero me tengo que ir antes que empiecen a fumigar. Y sí, Julieta también. Bueno, contesto una última pregunta que es relacionado con, dice, si, por ejemplo, lo que yo conté, si la obra social le paga a una prestadora, por ejemplo, una clínica, ¿y qué pasa si la clínica no le quiere prestar el servicio? ¿Contra quién hay que ir? Y hay que ir contra la obra social, no contra la prestadora, porque la prestadora no deja de ser, y esto es una discusión que vengo teniendo con diferentes jueces de distintos lugares, y me dicen, el que tiene que prestar el servicio es la obra social, porque el afiliado es el titular. En cambio, la prestadora tampoco va a trabajar gratis, y si ella no llega a un acuerdo económico, el problema lo tiene que resolver la obra social, no la prestadora. Así que yo en general voy siempre contra la obra social o contra el Ministerio de Salud de la provincia o de la nación, más que contra la prestadora. Y por ejemplo, ahora les cuento un hecho puntual, que por ejemplo IOMA, la prestadora era el Instituto Fleni, y a través de la Defensoría del Pueblo logró que IOMA volviera a restablecer una relación con Fleni económica para seguir dando las prestaciones para chicos con discapacidad. Salió ahora hace muy poquito. Está el doctor Guido Lorenzino en la Defensoría de acá del pueblo de provincia, a raíz de que, como IOMA no le pagaba a Fleni le cortó las prestaciones a todos y no les daba turnos para que se atendieran. Eso se los comento, si quieren después le puedo pasar donde está puntualmente, si lo llegan a necesitar. Pero está bueno que además de nosotros como abogados amparistas también tengamos la suerte de contar con otros institutos como la Defensoría del Pueblo para poder resolver también nuestros problemas. Por ahí lo estamos queriendo resolver en forma individual y ya hay algo colectivo que ayuda, obviamente, a evitar males peores, ¿no? Lo importante es tratar de resolver en el menor tiempo posible. Así que les agradezco muchísimo realmente el haber estado. Espero que sigamos siendo más, porque para desgracia de nuestra sociedad es continuo esta demanda que hay y que realmente nos necesitan y nos necesitan formados. Yo creo que el saber es poder, siempre lo digo. Y cuando nosotros, cuanto más sabemos, cuanto más nos ayornamos en todo lo que es el sistema de salud, más posibilidades tenemos de ser efectivos y
y ser justos a la hora de pedir algo para nuestro cliente. ¿Sí? Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que bueno, espero verlos el 22, que sería el miércoles que viene. Griselda, firme siempre, ya más o menos por las caritas, lo mismo que Andrés, ya lo vi un par de veces también. Así que bueno, y sigamos adelante. Gracias por todo. A mí no me van a fumigar porque estoy en mi casa, pero bueno. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias por estar. Gracias, gracias.